Hoy en día, la idea filosófica del materialismo se ha convertido en la idea social de valorar los bienes y posesiones materiales por encima del bienestar y los valores espirituales. De ahí viene la imagen de compras excesivas, acaparamiento, cuando oímos la palabra materialismo o materialista. Aunque es similar a la definición filosófica del materialismo, esta concepción social reconoce la existencia del bienestar espiritual e inmaterial, pero simplemente da prioridad a la realidad física sobre la no física. El materialismo filosófico tiene en común con el materialismo tradicional, que es la negación del espíritu, puesto que estas sustancias espirituales se detienen como no materiales, ya que no hacemos otra cosa sino que postular la realidad de una sustancia no material indefinida. Si en lugar de definir las sustancias espirituales como sustancias inmateriales, se definen como incorpóreas, estaremos suponiendo que el materialismo es un corporentismo, algo puramente material. Origen del materialismo. La primera escuela que se puede reconocer materialista son los charvakas. Si bien existen datos que en Babilonia y en China empezaban a analizar las ideas acerca de la materia, al ser ideas espontáneas y no seguirse, crearon los conceptos que más adelante los charvaka tomarían para sus propias corrientes, ya llamadas materialismo. Los charvaka enfatizaban el materialismo como el medio por el cual uno entiende y vive en el mundo. El materialismo sostiene que la materia perceptible es todo lo que existe, conceptos como el alma y cualquier otra entidad sobrenatural o plano de existencia son simplemente invenciones y de personas imaginativas. Heráclito, por el hecho de su reflexión sobre la materia en cuanto a la naturaleza, sobre todo el estudio de la materia que originó todo, es decir, el fuego, ya que este elemento había dado nacimiento a los demás elementos. Su filosofía se centró en la idea de que la realidad se compone de partículas indivisibles, llamadas átomos, que se combinan y separan para formar objetos y fenómenos. La filosofía de Anaxágoras contiene elementos materialistas, pero no es completamente materialista, debido a su concepto del nous, mente, que introduce un principio material. Su sistema afirma que todas las cosas están compuestas por una misma sustancia, una masa unificada que fue separada y organizada por la mente al comienzo de los tiempos. Leucipo fue un filósofo griego presocrático y fundador del atomismo. El atomismo es la teoría según la cual todos los objetos del universo están compuestos de bloques de construcción muy pequeños, invisibles e indestructibles. Leucipo identificó la existencia real del cosmos. Leucipo intentó dar respuesta a dos puntos de vista opuestos sobre la realidad, plantados por Parménides y Heráclito. Parménides identificó el ser real del mundo como un ser autosubsistente, inmutable e inmóvil, mientras que en la visión de Heráclito el mundo está en un proceso o flujo en constante cambio. Demócrito. Demócrito propuso que la materia se compone de átomos indivisibles y eternos, que se combinan y se separan para formar objetos y fenómenos. También rechazó la idea de que los objetos y los fenómenos tienen un propósito o finalidad inherente. Argumentó que los objetos y los fenómenos se forman a partir de la combinación y la separación de átomos. Demócrito rechazó la idea de que los dioses intervienen en el mundo natural. Todo se podía explicar a través de la acción de los átomos y sus reacciones. Epicuro fue un materialista sensualista, es decir, que en el conocimiento se basaba a través de las sensaciones. Este desarrolló la teoría materialista ingenua de los ídolos, donde se creía que la sensación atravesaba los órganos y ese creaba el sentido de las imágenes y de los objetos. Materialismo histórico se refiere a la doctrina de Marx y Engels, según la cual los cambios en el espíritu de la sociedad, expresados en la superestructura, derivan de las relaciones económicas de producción y no al contrario, es decir, perciben los cambios históricos culturales como resultado de las condiciones materiales de la vida y de la lucha de clases. De esta manera se opone a la concepción hegeliana, según la cual la historia se ve determinada por el espíritu, es decir, ideas.
Las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores esenciales, los modos de producción y la lucha de clases, no así por las ideas. Para el materialismo histórico, los sistemas de organización político-económico, como el capitalismo, no obedecen a una evolución natural, sino a una construcción histórico-social, y por tanto pueden ser cuestionados y encausados en otros modelos. Teoría del conflicto de Marx. Este se basó en gran parte en las complejidades de la Revolución Francesa y buscó una revolución más efectiva y definitiva. Pero volver a la teoría del conflicto social significaba buscar el origen de las manifestaciones más concretas de debate, y por ello tampoco se basa en una descripción en los casos particulares de violencia. Solo pensando por la teoría se puede percibir principios que puedan comprender muchas variantes de conflicto. Sabemos que el enfrentamiento involucra más que contacto físico entre las partes. La mayor incidencia la tiene la forma de pensar de las personas. En particular, es decisiva su lectura e interpretación de lo que tiene lugar en la vida pública y privada. La teoría lo reconoce, empleando estrategias de áreas tan dispares a la sociología como la matemática, en su intento por comprender esta parte interna de lo social. La teoría del conflicto de Karl Marx analiza desde distintos puntos de vista la manera en que los poderosos tratan de perpetuar su estatus y qué rol desempeña en el conflicto social, y la lucha de clases como motor de cambio. Surge de la idea de que el desacuerdo y la pugna también son parte de las dinámicas naturales de la sociedad. Del mismo modo lo son de acuerdo y el convenio. También es una rama de la teoría sociológica. Este planteamiento constituye de las grandes escuelas de pensamiento sociológico moderno y está construida desde los diversos puntos de vista de expertos y pensadores, que durante las décadas de los 50 y 60 desarrollaron la teoría del conflicto, estrechamente ligada a la teoría de juegos y a los planteamientos sobre la negociación. Partiendo de un dominante y un dominado, el conflicto no se concentra únicamente en lo masivo, en organizaciones, clases o comunidades. También las discrepancias entre individuos específicos están las competencias de estas teorías. La teoría reconoce la importancia del conflicto y su presencia constante en las interacciones humanas, pero no lo promueve como circunstancia continuada. Por el contrario, busca cómo llegar a las negociaciones que, además de resolver las disputas, supongan transformaciones sociales. El Estado y la ley son dos de las principales fuentes de donde las teorías del conflicto toman sus bases. Sin embargo, sobre la premisa de las disputas particulares, esta rama teórica busca particularidades más allá de la ley, como por ejemplo en la moral. Es decir, estudia y crea modelos para entender las decisiones que consiguen asegurar una respuesta favorable por otra parte de otra persona, como un favor que se supera que sea devuelto. Sin duda, la manipulación es inevitable, pero puede ser fácilmente distinguida de las manipulaciones que hace el poder. En las manipulaciones que supone la teoría de los conflictos, hay un sentido ético y genuino propio de algunos acuerdos, muy distinto a los sentidos implicados en una imposición. La conclusión para este equipo de trabajo es que es relevante el estudio del materialismo para conocer el porqué de ciertas normas jurídicas y acciones que contempla el Estado hacia nosotros. Si bien tenemos marcado dentro de ese trabajo de investigación que se corrompe la ley gracias a los bienes materiales, debemos de perseguir esta evolución que se denota en la teoría de Marx, ya que a través del conflicto se pueden alcanzar evoluciones para los derechos de todos en general y marcar la evolución que este mismo perseguía. Aunque suena bastante idealista, es lo más importante, ya que esto va a poder ayudar a la abertura de las ideas, tanto para nosotros como para la sociedad.